Bienvenidos a mi canal de YouTube. No sé muy bien cómo enfocar el inicio de este vídeo, pero básicamente quiero explicaros un poco qué es lo que voy a hacer aquí. Aquí en este vídeo vais a ver de principio a fin cómo confecciono yo unos pantalones vaqueros. Así que si eso te interesa, mírate todo el vídeo porque va a ser una explicación bastante detallada. Pero en general aquí en este canal de YouTube lo que quiero es ser un poquito más cercano con vosotros y contaros mi día a día, haceros tutoriales de confección, de patronaje, enseñaros también cómo son mis días, mis viajes, un poco lo que se suele ver en YouTube, pero más enfocado a la moda. Ya poco a poco iréis viendo lo que hay, pero vamos a enfocarnos en el tema del vídeo. Empecemos por mi espacio y tema materiales que voy a utilizar. Mi taller, como podéis ver, es una habitación de mi casa, la cual es muy pequeña, por lo que en ese aspecto no necesitas muchísimo para empezar. Y yo la tengo dividida en tres zonas. La primera zona y la de atrás, que suele ser donde preparo las cosas, donde hago algunos patrones y donde tengo la máquina de coser doméstica. Esta máquina la utilizo para sobrehilar, hacer ojales y demás cositas así más pequeñas. Aquí detrás también podéis ver más o menos las cosas que suelo utilizar. El metro, las reglas, las tijeras, algunos de los hilos que más utilizo. También tengo mi neceser donde tengo todo lo que necesito, o sea, aquí dentro guardo todo lo que gasto para coser. Y en general esta sería como la mesa de operaciones. Luego aquí a este lado tengo la tabla de planchar y os estaré poniendo planos de cómo es y la plancha que uso. Esta zona es la de planchado, evidentemente, pero también la utilizo mucho para hilvanar y otras cosas, ya que la superficie es un poco más alta y yo al ser alto me viene muy bien. Y detrás tengo un armario donde guardo arreglos que tenga que hacer, telas, parte de mi ropa, pues un poco de todo. Como veis aquí arriba también tengo telas y allí no sé si se alcanza a ver, pero también tengo como toda la zona de patrones. Y pues es que lo que os digo, no tengo mucho espacio, así que tengo que aprovecharlo de la mejor manera. Y luego detrás de donde estáis ahora mismo es donde está toda la magia, porque es donde tengo mi preciosa máquina de coser refri, una máquina industrial del año de la guerra probablemente. Esta máquina es increíble, me costó 125 euros y luego tuve que arreglarla y me costó 180 más, así que al final fueron como 300 euros. Pero es que estas máquinas son indestructibles. Es cierto que si se te rompe algo es una putada porque no hay tantos recambios, pero de verdad os digo que esta máquina es increíble. Ahí es donde veréis la gran mayoría de planos porque todo se hace ahí. Y pues como veis este es un poco el pequeño espacio que tengo. También por desgracia esta habitación se utiliza un poco como el trastero de la casa, por lo que detrás de mí a veces veréis muchísimas cajas y sé que es lo menos estético del mundo, pero es que es lo que hay, no hay más espacio en mi casa como para poder guardar tantas cosas, así que con lo que tenemos nos iremos apañando. Ahora que tenemos la introducción y os he enseñado un poco el espacio donde trabajo, vamos a pasar a lo que será este proyecto y lo grande de este vídeo. Ya os lo subí a historias, pero por aquí tengo los patrones de lo que será el pantalón, y es que básicamente voy a coser un short muy largo, con una forma balloon bastante pronunciada, porque quiero que tenga como esa forma de copa muy pronunciada, de verdad. Y si no os he enseñado lo que es el proceso de patronaje es porque es lo que peor se me da, por lo que no me considero que tenga la soltura suficiente como para poder explicaros los detalles de un patrón, aunque en pantalla os estaré dejando las fotos de los dos patrones, algunas de las medidas que yo he utilizado y también una foto del sistema que yo utilicé para hacer la base del patrón, porque sí, chicos, no soy el mejor ejemplo para hacer las cosas. Yo básicamente lo que hago es hacer la base del patrón con el sistema que se utilice y luego la transformación la hago a mi gusto completamente. No tengo en cuenta ninguno de los parámetros técnicos que aprendí en el curso que hice, y por eso lo más importante para empezar este tipo de proyectos es hacer una prueba, que es por lo que vamos a empezar después de toda esta chapa. Lo primero que os voy a enseñar es la tela con la que voy a hacer esta prueba, que básicamente es una tela de retorta bastante gruesa para que tenga más o menos la misma estructura que tendrá el denim que voy a comprar, y es la típica tela que se utiliza para hacer todas las pruebas porque es muy barata y bastante agradecida de coser. Os explico un poco por encima mientras veis planos de cómo voy cosiendo esta prueba, la voy patronando y demás. Y es que básicamente una prueba no es hacer todo el pantalón completo. Yo para las pruebas lo que hago es mantener toda la estructura del pantalón, pero en vez de añadir bragueta, cinturilla y demás cosas, simplemente coso el pantalón todo junto. Veo más o menos la forma que tiene y cómo me queda puesto, que en este caso sí que pondremos la cinturilla porque creo que me ha quedado un poquito ancho, así que quiero rectificar todo lo que pueda. Y básicamente es ver la base del pantalón para ver si hay que hacer alguna corrección o si hay que ajustar alguna cosa. Así que con esto explicado vamos a pasar a lo que es el resultado final de la prueba y os diré también mis impresiones. Han pasado 2 días desde que grabé la intro del vídeo y ya tengo por aquí la prueba totalmente acabada. ¿Y por qué os digo que la prueba es muy importante? Pues básicamente porque así puedes ver los errores que tiene tu patrón. En este caso identifiqué 2 errores. El primero, que al patrón de mi cinturilla le hacían falta 3 centímetros más, que al final eran los centímetros del cruce. Y el segundo problema es que, como veis, en los laterales de la cinturilla había bastante espacio, y esto es porque sobraba parte de la cinturilla, por lo que en la segunda prueba lo que hice fue hacer la cinturilla curva, de forma que se adaptaba mejor a las curvas de mi cuerpo y así me quedaba bastante mejor. En pantalla os estaré dejando cómo queda la segunda prueba, así que lo único que queda ya es comprar la tela y empezar ya con el proyecto a fuego. Antes de nada, revisando los clips que grabé el otro día, me he dado cuenta de que el audio no es el mejor del mundo, y eso es porque
estoy grabando con el micro de la propia cámara. Ya me he pedido un micro que es compatible con la cámara porque los que tengo no lo son. Y nada, solo pido que tengáis un poco de paciencia porque para mí todo esto es bastante nuevo. Ok, ya he vuelto de comprar la tela. Tengo la tela por aquí, que es este denim negro, y ahora os voy a pasar a explicar un poquito sobre él. Esta es una tela con la que ya he trabajado para varios proyectos y me gusta mucho porque la encontré en mi mercería de confianza y no tiene sentido lo buena que es. No sé si se verá en pantalla, pero es un denim negro bastante oscuro y muy tieso, que es lo que más me interesa para este proyecto. De hecho tiene como el orillo quemado, y esto sí que es cierto que el orillo simboliza que es 100% algodón, pero no sé qué significa que el orillo esté como quemado. El único problema es que ahora mismo me está surgiendo una duda que no me debería de surgir a estas alturas de proyecto. Y es que, como os he dicho, ya he trabajado con esta tela por el lado de la cara negra. Pero es que por dentro de la tela, lo que sería al revés, tiene este color grisáceo muy guapo, que es como un tono piedra, que yo creo que también está bastante guapo, y como no he hecho nada con ese color de tela, podría quedar bien para estos pantalones. Además, si me ocurre como meter detalles, rollo que el fondo de bolsillo sea del color negro y lo de fuera sea de color gris, como si estuviera en negativo, pero tengo dudas porque no sé si va a quedar igual de bien que con la tela negra. Pero bueno, en lo que resuelvo esta duda os voy a enseñar los materiales que vamos a utilizar para este proyecto. Lo primero, como no, esta tela, que es la que os acabo de enseñar. Luego seguiríamos con una tela como de popelina, así con un estampado, que es la que utilizaré para hacer el fondo del bolsillo. Esta cinta de bies, que ahora os explicaré para lo que es. Y luego las cremalleras, que yo siempre compro dos de distintas medidas para ver cuál encaja mejor con el patrón de la bragueta. Un punto muy importante antes de empezar, y es el de esta cinta de bies. El bies se puede utilizar para muchísimas cosas, pero yo en particular lo utilizo para hacer los bordes de los pantalones. Lo que debería de estar sobrehilado o remallado, pues yo utilizo el bies para asearlo. ¿Por qué me complico tanto la vida y utilizo el bies? Pues porque de máquinas yo solo tengo esta máquina de aquí, que es mi máquina doméstica, la cual sobrehila, y sobrehila de una forma que a mí no me encanta. Es un sobrehilado muy básico que no tiene nada que ver con el típico remallado industrial. Entonces, como no me acaba de gustar cómo queda, voy a utilizar este bies, el cual me llevará mucho más tiempo de colocar, pero que el resultado será infinitamente mejor. Obviamente en este proceso también os explicaré a poner el bies, por si a alguno le gusta cómo queda. Y dicho esto, cambiamos de spot porque vamos a ir a la mesa de corte. Ok, ya estamos en el spot para hacer todo lo que es el tema de corte. De hecho, ya he hecho la marcada. Para que no sepa, la marcada es cuando pones el patrón sobre la tela. Y yo lo que suelo hacer es industrializar sobre la propia tela. Que si no sabes lo que es industrializar, estamos un poco jodidos ya porque esto es a lo básico. Pero básicamente es meter los márgenes de costura para tener margen para poder coser. Así es como me estaría quedando la marcada ahora mismo. No sé si lo podréis ver, si no os pondré planos en pantalla. Pero literalmente vamos ya a cortar todo el proyecto. Así que vamos allá. Si eres alto como yo, te recomiendo que te compres una mesa un poquito más grande porque yo ahora mismo estoy sufriendo lo máximo, pero bueno, no hay presupuesto, así que nos toca trabajar con lo que tenemos. Ok, ya estamos aquí con el paquete de tela. Esto es todas las piezas del patrón cortadas. Y un tema del que no os he hablado y que es bastante importante son los márgenes de costura. Hay dos tipos de márgenes de costura. Está el margen de costura normal, que es de 1 centímetro, y luego hay un margen especial que se aplica en los vaqueros, que es el de la costura inglesa, que básicamente es la costura esta que tiene 2 pespuntes, que es una costura mucho más fuerte y para esa tienes que darle más margen de costura. Este es de 2 centímetros y no se aplica a todo el vaquero, sino solo a los puntos a los que vais a hacer este tipo de costura. Y para que no te líes mucho, te voy a dejar aquí una lista de para qué cosas utilizo yo el margen de costura de 1 centímetro y para qué uso el de 2 centímetros. Apunte, en cualquier lado que busques, el margen de costura de la costura inglesa es de 1,5 centímetros, pero bajo mi experiencia es mucho más fácil si lo haces a 2 centímetros. Dicho esto, pasamos a por la siguiente fase de este proyecto. Ahora mismo vamos a entrar a la fase de preparación. Esta es una de las fases más importantes y también de las más duraderas, porque luego cuando empiezas a montar el pantalón todo sale bastante rodado. La fase de preparación es básicamente donde preparas todo el patrón para que esté perfecto para montar. Sobrehilar o poner bies o remallar, lo que mejor te venga. Entretelar, que sobre todo se entretela en la cinturilla y algunas cosas más. Cerrar pinzas, preparar bolsillos, montar bolsillos, poner el canesú en el trasero, o sea, todo lo que no intervenga en montar la estructura del pantalón es lo que se hace en preparación. Aquí voy a intentar hacer una dinámica para que lo que explique sea más visual, y es que os explicaré poco a poco lo que hago mientras veis cómo lo estoy haciendo. Obviamente no os voy a poder poner vídeos de todo el proceso porque si no este vídeo duraría 4 horas, pero cada vez que tenga que hacer un paso, aunque sea pequeño, os lo voy a decir. En este caso a mí me gusta empezar por los bolsillos, sobre todo el bolsillo trasero, así que vamos allá. El bolsillo trasero de un vaquero tiene un dobladillo como es el del bajo del pantalón, por lo que lo primero que haremos será cerrar ese dobladillo. Y básicamente, como ya lo hemos dejado marcado
marcado en el patronaje, lo que hacemos es darle ese doblez, plancharlo por encima y pasarle un pespunte. No tiene mucho misterio. Como veis, yo he empezado por la parte de atrás y es que voy a dejar hecho todo el trasero del pantalón y luego ya me pondré con el delantero. Como ya tengo el dobladillo del bolsillo, lo que hago es poner el canesú para luego de poner el canesú ya poder colocar el bolsillo. Así que aquí empezamos con la primera costura inglesa. Hay muchísimas formas de hacerlo y tú puedes hacerlo como mejor te venga. Yo en este caso estoy probando una forma de hacerlo nueva, que es pasando primero un pespunte a 3 milímetros, o sea, tienes que unir las dos piezas a 3 milímetros y luego con el margen de costura marcado, simplemente tienes que doblar por encima y pasar un pespunte. Es un poco complicado de explicar, pero bueno, creo que con el vídeo que os haré lo vais a tener bastante sencillo. Si no, hay otra forma que os la explicaré después con el tiro y si esa os gusta más o os resulta más fácil, pues simplemente tienes que hacer la que mejor se te acople y ya está. Vale, chicos, como os dije, esto es un proceso y quiero ser lo más transparente con vosotros. Así de primeras, ya me he equivocado, entre comillas, porque la forma esta de hacer esta costura que os estaba diciendo que estaba probando no queda bien. Porque por detrás la cosa se queda tal que así, súper feo, abierto, no me gusta. Así que lo que voy a hacer es hacerlo como lo he hecho siempre y me voy a quitar de inventos porque creo que es una forma que aunque cuesta un poco más, pues queda mejor. Así que básicamente aquí estoy descosiendo porque es gran parte de lo que vais a tener que hacer vosotros. Aprender a hacer un pantalón o aprender a hacer una prenda no es coser, es aprender a descoser porque es lo que vas a hacer todo el rato. Incluso la gente que es buena se tira más tiempo descosiendo que cosiendo muchas veces. Porque nada te va a salir bien a la primera y si te sale bien, pues bueno, te ha besado un santo, pero no es el caso esta vez. Así que nada, voy a descoser todo esto y vuelvo a ponerme a coser de otra forma, como si no hubiese hecho nada. No sé si aún escucharéis el pedazo de tractor que tengo como máquina de coser, pero bueno, vamos a pasar al siguiente paso de la preparación. Una vez ya tenemos los dos canesús colocados y ya hemos cosido lo que es el dobladillo del bolsillo, el siguiente paso es obviamente colocar el bolsillo trasero en la parte trasera del pantalón, cada uno donde corresponda. En el patrón deberías de haberte marcado alguna señal para poder saber dónde va a ir el propio bolsillo y este paso es sencillo, solo tienes que colocarlo, hilvanarlo y pasarle un pespunte por encima. Luego de pasarle el pespunte le pasas el pespunte decorativo para que quede como doble y ya está. Esto es muy fácil. Ok, ya tengo los dos delanteros, te debería de quedar algo así, yo creo que se ve bastante bien. Básicamente lo que hemos hecho ha sido unir el canesú y unir el bolsillo, nada difícil. Y por ahí creo que voy a dejarlo por aquí porque llevo como 4 horas en esto. Sigo siendo novato por lo que aún me cuesta hacer este tipo de cosas. Y en este punto el trasero lo tendríamos prácticamente acabado. Lo único que nos quedaría por hacer es unir el pantalón de esta forma, lo pondríamos cara buena con cara buena y coseríamos por el tiro. De esta forma dejamos el trasero completamente unido y ya lo apartaríamos y empezamos con el delantero. Os adelanto ya un poco lo que voy a hacer mañana, que será la preparación del resto de cosas. Lo que haré será unir los bolsillos del delantero al delantero. Cerraré las pinzas ya que el delantero en el diseño que yo tengo tiene 2 pinzas y una vez tenga eso empezaré a enviesar todo el pantalón. En el trasero solo voy a enviesar la parte del lateral ya que en el tiro y la parte de la entrepierna va a ir en costura inglesa y en el delantero le pondré bies a los fondos de bolsillo, los cuales tengo que cortar, la cinturilla que eso forma parte de todo el pantalón y también la parte lateral. Así que hacemos una transición y pasamos al día de mañana. Buenos días, ya estamos por aquí y vamos a seguirlo por donde lo dejamos ayer. Básicamente, como os dije ayer, la siguiente parte del proceso es coser el tiro del trasero. Y os dije que iba a coserlo con costura inglesa, pero he estado dándole vueltas durante todo el día y creo que debido a esta curva va a ser un poco más complicado sin una máquina específica, es decir, haciéndolo a mano. Por lo que se me ha ocurrido una forma de que se quede limpio y que también esté resistente. Básicamente voy a unirlo todo igual, luego enviesaré la costura para que se quede limpio y sin ningún tipo de hilo y luego plancharé la costura cargada hacia un lado y evidentemente le pasaré un pespunte por encima. Así por este lado se verán las dos costuras típicas de un vaquero y por dentro pues quedará un poco más sujeto pero sin tener que hacer la costura inglesa. Por cierto, hoy me llegan los micros por lo que probablemente a mitad de esta explicación ya lo haga con buen audio. Pero bueno, de momento vamos a seguir con lo nuestro. Ok, voy a probar una nueva forma de poner el bies. ¿Y eso qué significa? Que aún no sé si me va a salir bien o no. Entonces, voy a probar esta forma de hacerlo. Si me resulta más fácil y más cómoda, os lo digo. Y si no, pues lo deshago y os explico la forma en la que yo hago el bies, que es un poco más costosa, pero sé 100% que me va a salir. Esta forma es un poco más directa y vas a necesitar uno de estos, que es un prensatelas compensado. Y pues bueno, no sé si va a salirme bien, pero bueno, lo voy a probar. Ok, ya tengo aquí el trasero unido y el resultado ha quedado muy bien. O sea, el método que he utilizado para coser el bies, satisfactorio. Así es como queda por dentro. Queda la costura cargada aquí, que aún la tengo que coser, y esto sería el bies. Luego os haré un vídeo un poco más a detalle para que lo veáis de cerca. Básicamente el método que he utilizado es el prensatelas compensado y hacer como si
fuese un embudo, ir a piñón, es mucho más rápido. Ahora luego, como tengo que enviesar todo el delantero y toda la parte del trasero, os voy a explicar un poco cómo se hace. De hecho, creo que ahora empezaré a ponerlo por aquí y así os lo enseño. Pero bueno, es sencillo, lo único que tenéis que tener justo el prensatelas compensado que os voy a decir el número. Es el prensatelas SP18 y un cuarto. De hecho, os voy a poner por aquí la referencia, no sé si la vais a ver. Estos yo los pillé por Shein, tío, y me han salido bastante buenos. Me costaban 1,25 € cada uno y me compré como 12, o sea, perfecto. Y pues eso, es el R41 y luego aquí pone SP18 un cuarto, ¿vale? Para quien lo necesite. Dicho esto, antes de hacer la costura cargada por aquí, que será la costura decorativa esta que tienen todos los vaqueros, como he cambiado el hilo para poner el bies, ya que lo pongo en hilo blanco, voy a poner el bies también de los laterales y así dejo el trasero ya completamente listo. Ok, ya hemos terminado de enviesar lo que sería todo el lateral del trasero. O sea, se queda increíble con este método. La verdad es que no tenía ningún tipo de fe, pero es que se queda perfecto y es súper rápido. Antes tardaba a lo mejor 2 horas en hacer esto porque tenía que hacerlo a mano. Y ahora con esto, nada, he tardado 10 minutos en hacer el centro, los laterales, o sea... increíble. Hay que tener cuidado con las curvas y hay que tener cuidado también con las partes que están cargadas, como es esto de aquí, porque al ser más grueso pues coge menos superficie, pero muy bien. Ahora lo más importante, voy a hacer la costura cargada aquí y el trasero estará acabado, ya no habrá nada más. Quiero enseñaros cómo se ha quedado esto de aquí, porque creo que ha encajado perfecto y en general el pantalón está muy bien encaminado. Aquí con sus bolsillitos, que esta vez los he hecho un poco más pequeños porque al ser Jord no quería que fueran tan grandes y creo que quedan bastante bien así más pequeñitos, o sea que guay. Lo dicho, voy a cambiar todo el hilo, voy a hacer la costura cargada y empezamos con el delantero. Ok, ya tenemos el trasero prácticamente acabado, así que lo que sería la preparación del trasero ya se ha acabado. Ahora viene la parte complicada del proceso, y es que vamos a empezar con el delantero, aunque la preparación no es muy difícil. De hecho, lo primero que vamos a hacer es cortar estos dos fondos, ya que no he cortado la forma de los fondos, y una vez con los fondos cortados, lo primero que haremos será confeccionar los bolsillos. Confeccionar los bolsillos es muy fácil. Simplemente tienes que coser las vistas por encima de los fondos. Hay un fondo que está hecho adaptado a la vista delantera y un fondo adaptado a la vista trasera. Ahora lo veréis. Y básicamente tienes que coser las vistas por encima a un poco menos de 1 centímetro para que luego cuando pases la costura a 1 centímetro no se vea esa costura. Y ya una vez esté eso listo, cosemos la vista delantera al pantalón y luego el fondo de atrás lo coseremos a la vista que hemos puesto. Sé que así explicado es un poco raro, pero bueno, creo que con los vídeos lo vais a poder entender y es bastante fácil. Antes de coser todo el bolsillo cerraremos las pinzas para que así luego no sea más complicado. Y ya con las vistas y los bolsillos cerrados empezaremos con lo que para mí es lo más complicado de coser un pantalón, que es coser la bragueta. Pero bueno, primero vamos a acabar con esto. Ok, la primera parte de los bolsillos os debería de quedar algo así. Básicamente este paso es lo más sencillo del mundo, solo hay que pegar las vistas a lo que es el fondo, porque esto os va a quedar así. Esperad un segundo que lo coloque. Cuando esta vista esté cosida al pantalón, ¿vale? Que es lo que vamos a coser ahora, esto os quedará así, que es la forma en la que se queda cualquier tipo de pantalón, que tiene pues su vista aquí al fondo y luego si abrieras un poco pues verías esto. Esto va cosido al pantalón, no lo vais a ver así tal cual, pero bueno, para que os hagáis una idea. Antes de pasar a colocar las vistas de los bolsillos, vamos a cerrar ya las pinzas, así que yo recomiendo que las tengáis marcadas, porque si no las pinzas son un poco complicadas de coser. No por nada, sino porque a veces te pueden quedar torcidas o cualquier cosa, si las tienes marcadas mejor. Ok, para cerrar una pinza es bastante sencillo. Simplemente, como ya has marcado el recorrido, lo intentas juntar y que te quede al ras, juntas los dos piquetes de arriba e intentas que abajo te quede cerradito y bien, ¿vale? O sea, esto es que ya os digo, explicar estas cosas a mí se me complica, pero luego hacerlas es muy fácil. Os voy a intentar grabar un vídeo de cómo lo hago yo, o sea, la colocación, y luego ya coser es simplemente pasar un pespunte por encima e intentar que no te quede como con un huequito abajo. Un consejo que te doy cuando vayas a coser las pinzas es que te las marques por aquí por el revés, cosa que yo no he hecho, pero esto te ayudará a saber por dónde tienes que coser y es mucho más sencillo. Simplemente coges, te marcas la pinza por el revés y listo. O sea, realmente no tiene mucha más complicación. Yo lo voy a hacer así, me voy a arriesgar a que me quede regulero, pero vosotros, si es la primera vez que coséis una pinza, marcároslo. Me voy a alejar de la máquina, no sé si me escucharéis bien, porque es que esa máquina hace muchísimo ruido, pero bueno, es muy importante que al acabar de cerrar las pinzas, las planchéis bien. Y si no has cerrado nunca una pinza, quizá con este tutorial no te ha venido bien, pero puedes encontrar muchos tutoriales que te enseñan a cómo cerrar una pinza, que es algo muy básico. Lo que sí, yo cuando acabo una pinza, cada uno tiene su forma de cerrarlo. Yo lo que hago es hacerle un nudito a la vieja usanza y ya está. Ahora que ya tenemos las pinzas de un lado, vamos a acabar con las del otro y ya con eso empezaremos a coser lo que son las vistas de los bolsillos. Tengo buenas noticias y es que me acaba de llegar el micro, o sea, literalmente ahora mismo, por lo que a partir de ahora me vais a escuchar de locos.
De hecho, vamos ya con el audio. Vale, chicos, faileada total. Me ha llegado el micro, pero se ve que el micro no es compatible con esta cámara o esta cámara no tiene opción para micro, entonces tengo que comprar un adaptador, así que vamos a seguir con el audio de la propia cámara durante un tiempo hasta que consiga solucionarlo. No sé si devolveré este o compraré el adaptador, ya veremos. Pero bueno, intentando solucionar el tema de los micros, se me ha ido la hora y tengo que irme a hacer otras cosas, así que nada. Los bolsillos seguramente los terminaré mañana, o sea, acabaré esto y con los bolsillos terminados acabamos el apartado de preparación y empezamos ya lo que es el montaje del delantero. Así que nada, nos vemos mañana, una transición así rápida. Ya estamos por aquí y adivinad qué. Sí, ya tengo el micro. Resulta que no lo estaba conectando bien. O sea, la cámara tiene como una opción para poder conectar el micro y yo no la encontraba. Y casi devuelvo el micro porque pensaba que no me funcionaba. Durísimo. Pero bueno, ya lo tenemos por aquí y ahora ya tenéis buen audio. Así que vamos a continuar con lo que no pudimos acabar ayer, que es terminar los bolsillos y luego ya seguir con la bragueta. Soy muy pesado con la bragueta, pero es que para mí sin duda es lo más complicado de todo este proceso y es que me da bastante miedo. Pero bueno, vamos a pasar a la explicación de los bolsillos. Os explico. Lo primero que vamos a coser es esta parte de aquí, que es la vista inferior. Vamos a cuadrar la vista inferior con el delantero y pondremos la cara buena de la vista inferior con la cara buena de nuestro vaquero. Y luego coseremos por 1 centímetro por aquí, para luego darle la vuelta y que se quede por dentro. Pero bueno, eso os lo explico después. Primero vamos a hacer esto. Como veis, ya lo hemos cosido por aquí. O sea, esto es la costura y esto era lo que había antes. Ahora, ¿qué hay que hacer? Con mucho cuidado, y esto os lo digo de verdad, mucho cuidado porque si os pasáis la habéis liado. Vamos a hacer unos pequeños cortes por esta zona de aquí para que a la hora de girarlo sea más fácil. Si los cortes los haces con un poquito de muesca, mejor. Tienes que intentar que lleguen más o menos casi al borde, pero no tiene que llegar a la costura. Si cortas la costura es una liada. Cuando hayas hecho estos cortes, verás que podrás girar esto con muchísima más facilidad, por lo que es trabajo de plancha. Así que hago estos cortecitos y os pongo el plano donde estamos con la plancha. Como veis, ya he hecho los 3 cortes. Ahora vamos a girar por completo. Ahora esto se gira con muchísima más facilidad, por lo que se queda así, que es como se debe de quedar. Y ahora es donde viene el trabajo de la plancha, ¿vale? Esto tenéis que intentar sacar la costura lo máximo posible para que se quede lo mejor que se pueda. Y ahora cogemos la plancha y ahí está, poquito por encima. Intentamos que se quede bien. Como mi plancha no tiene vapor, yo lo que hago es hacerle varias pasadas para que se quede lo mejor posible y sobre todo, tened cuidado con la plancha cuando le dais a estas zonas, porque por lo general la plancha, si es una doméstica, saca brillos, ¿vale? Y esos brillos pues al final quedan feos. Así que vamos a intentar pasarle con un poquito de cuidado y con eso ya tenemos lo que es la vista inferior del bolsillo y solo quedará poner la vista superior por encima. Y ya tendríamos el bolsillo hecho, que es súper fácil, y pasaríamos a por la bragueta. Algo que se me había olvidado mencionar es que a esta zona de aquí es mejor siempre pegarle una puntada de carga, así como veis. No solo por estética, que la gran mayoría de veces se hace por estética, sino porque así fijas ya completamente la vista y de ahí no se te va a mover. Vale, ahora que ya hemos colocado una vista, tenemos que colocar la otra, que será la vista inferior. Creo que antes os he dicho que la que estábamos cosiendo era la inferior, es la superior porque está encima, pero bueno, eso da igual. Lo que vamos a hacer es esto de aquí, o sea, vamos a hacer ya el bolsillo. ¿Y cómo se hace? Es muy fácil. Como veis, yo ya me he alineado lo que es esta vista con el pantalón para que quede como tiene que quedar, y simplemente lo único que tienes que hacer es, tienes que alinear los fondos y coserlos. O sea, es lo más sencillo del mundo. Ahora veréis cómo queda. Y ya cuando tengáis los fondos cosidos, le pegáis un puntito muy pequeño aquí a menos de 1 centímetro para que luego cuando cosas por encima lo pilles y no se vea. Y otro aquí arriba para que no se mueva y ya está. Tienes el bolsillo hecho. Es súper sencillo. Ok, ya tenemos los 2 delanteros con sus 2 respectivos bolsillos, los fondos por detrás y todo cosido. Pinzas cerradas y tal. Vamos a enviesar el lateral del bolsillo y ya nos ponemos con la bragueta. No os voy a enseñar nada del tema de enviesar porque ya os lo enseñé en el trasero y es exactamente el mismo proceso con el delantero, pero quiero comentar algo sobre el tema de la bragueta. Yo, por suerte o por desgracia, todavía no soy muy bueno cosiendo braguetas, es lo que peor se me da. Sí que ya tengo algo de experiencia porque ya he puesto bastantes, pero quizá a la hora de explicarlo no soy la mejor persona para hacerlo. Entonces, yo muchas veces cuando coso una bragueta sigo un tutorial que encontré, el cual lo explica bastante bien. Bueno, no lo explica porque no dice nada, simplemente se ve bastante bien cómo tienes que hacerlo y yo lo hago tal cual
¿vale? Ese tutorial. Ese tutorial os lo voy a dejar en la descripción, ¿vale? Porque ese tutorial no es mío, es de un pibe random y aún así voy a intentar también explicároslo yo. Pero bueno, si no lo entendierais o si os costara mucho con mi explicación, que sepáis que tenéis el vídeo con el que yo me estoy guiando para hacer la propia bragueta en la descripción. Y esto lo digo porque me sabe muy mal a veces el que no me podáis entender y creo que esto se entiende mejor de una forma más visual, pero claro, yo necesito espacio para poder coserlo, no puedo poner la cámara aquí, es un poco movida, ¿vale? Así que ya sabéis, si no entendéis mi explicación, tenéis en la descripción el enlace al vídeo que yo utilizo para coser braguetas y nada, voy a enviesar el lateral y nos ponemos ya con ello, que yo creo que me va a costar pues, 2 horitas, o sea que vamos a ver qué tal. Ok, como estaréis viendo en pantalla, este es el resultado del bies y es que estoy súper contento porque el nuevo método con el que lo he probado a hacer es súper fácil y queda súper bien. Además también he enviesado ya los bolsillos, así que faena para después quitada. Y ahora ya sí, no me puedo escapar más. Os voy a tener que enseñar cómo se hace la bragueta. Tengo miedo porque aquí es donde más las suelo cagar, por eso he estado metiendo tantísimo hype durante este rato. Así que nada, me pongo con ello y ya se acabaron las tonterías. Voy a cambiar un poquito el setup porque lo tengo puesto para el bies, que bueno, me he inventado un setup para hacer el bies súper cómodo y ya no me puedo escapar más. Así que vamos allá. Ok, empecemos por el principio a la hora de coser la bragueta. Lo primero que vamos a hacer es coser esta vista de aquí, que le voy a quitar el patrón para que la veáis bien, pero básicamente es la vista de la bragueta. Esta vista de aquí, que tiene la forma curva, la vamos a coser al delantero izquierdo, es decir, al que os quedará en la pierna izquierda. Lo ponemos cara buena con cara buena, lo cosemos a 1 centímetro, lo giramos y lo planchamos. Primer paso, sencillo, os lo voy a ir enseñando, supongo que mientras os he dicho esto tendréis el plano de cómo lo he hecho en pantalla. Y luego ya toca poner la cremallera, así que es lo que más se complica, por lo que vamos a hacer esto primero y vamos a por la cremallera. Ya hemos cosido la vista por aquí, ahora lo que hay que hacer es girarla completamente y planchar aquí a esta altura para que se quede todo lisito. Y ahora que ya lo tenemos planchado, como os he enseñado, tenemos que coser por aquí una puntadita de carga para fijar ya lo que es la vista de la bragueta. Una vez hemos cosido la bragueta, ¿vale? Que ya le hemos hecho la puntadita de carga por aquí, ahora lo que hay que hacer es colocar la cremallera. Yo en este caso voy a utilizar una cremallera metálica de 18 centímetros y para colocarla, muy importante porque esto a mí me lió muchísimo al principio y me costaba mucho entenderlo, ¿vale? Vamos a colocar la cremallera por la parte del carrete cara la bragueta. Ahora os lo enseñaré un poco mejor, pero bueno, esto es la bragueta aquí en el trasero del pantalón, ¿vale? Pues vamos a colocar la cremallera aquí, cara al carrete hacia adentro y vamos a coser esta parte de aquí, la que está más hacia afuera. Esta es la parte que coseremos porque luego lo que necesitamos es sacar la cremallera así. Es que esto es un poco difícil de explicar, pero bueno, os lo voy a hacer aquí porque lo voy a hilvanar todo para que lo veáis y a ver si así podéis entenderlo. Una vez tenemos puesta la cremallera, que esta cremallera pues ya está enganchada a lo que es la bragueta, vamos a hacer lo que es la costura esta de que se ve en los vaqueros que va por fuera. Yo te recomiendo que si eres principiante o intermedio, o incluso si eres avanzado y estás viendo este vídeo porque no sabes hacer un pantalón, cosa que me extrañaría, márcate la forma de la bragueta porque si no va a ser muy difícil que atines a engancharlo todo, ¿vale? Importante, la parte de la cremallera está aquí, ¿vale? Está de aquí abajo. Se recomienda tirarla hacia arriba, ¿vale? Porque esto tiene que estar sin cogerse, ¿vale? O sea, tienes que llegar a enganchar esta, la que está ya cosida, pero la otra no, así que hacia arriba. Yo tengo la esperanza de que si no me entiendes, que te vayas al vídeo de la descripción y ahí lo veas, porque ya te digo, explicar esto que ni siquiera a mí se me da muy bien, jodido. Me acabo de dar cuenta de que no tenía el micro enchufado, así que lo siento. Pero bueno, vamos ya a coser esta forma, hacemos un pespunte también de carga y listo, o sea, vamos a ver qué tal. Ok, ya tenemos lo que es la parte de la bragueta hecha. Lo mío me ha costado, la verdad, llevo un buen rato haciendo esto. Es que siempre se me complica, ya sea porque se me rompa la aguja, ya sea porque hay algo que hago mal. O sea, yo no quiero deciros que todo lo que hago es perfecto, ni estoy haciendo un tutorial sabiendo hacerlo a la perfección, pero bueno, creo que me ha quedado bastante bien. Ha quedado así con los pespuntes dobles. Así que ahora, siguiente paso. Creo que este es el momento más delicado a la hora de poner la bragueta, ¿vale? Porque vamos a unir ya los dos delanteros. Debemos de coger este delantero, que es el que no tiene la bragueta cosida, y con un poquito de maña y paciencia doblaremos esta parte y la intentaremos coser por encima de la cremallera. Ok, chicos, como sabéis, esto no pretende ser un tutorial al uso, sino también un poco una forma de intentar enseñaros cómo es mi proceso y ser lo más realista posible, porque todos los tutoriales y todo lo que veo en redes sociales es perfecto, nadie se equivoca, a nadie le sale mal. Entonces, considero que hay una gran parte de aprendizaje en equivocarse. Y yo me acabo de equivocar. ¿Y por qué os digo que la bragueta cuesta tanto? Pues por estas cosas, ¿vale? A ver si os lo puedo explicar. ¿Veis que de la bragueta sobresale parte de la cremallera, ¿no? Vale, esto no debería de sobresalir porque entonces cuando pones el pantalón por encima, la bragueta no llega a hacer su función. Entonces, ¿qué pasa? Que en este punto deshacer la cremallera no es tan sencillo, porque hay que deshacer todo lo que he cosido hasta ahora.
ahora. Entonces, voy a intentar ver qué soluciones hay, pero lo más seguro es que acabe descosiendo. Y esto me sirve para deciros una vez más que vais a tener que aprender antes a descoser que a coser. Y centraros en eso, porque lo más probable es que tengáis que descoser 1.000.000 de veces. Creo que la bragueta se me ha quedado muy pequeña, entonces voy a valorar si vale la pena seguir con esta bragueta o patronar otra. Y si me toca patronar otra, no veréis el proceso, lo veréis ya directamente en el punto en el que estamos ahora. Así que nada, voy a ver cómo lo soluciono, voy a intentar no colapsar y nos vemos ahora cuando lo tenga todo arreglado. Vale, chicos, después de haber colapsado de todas las maneras posibles y de darle vueltas a cuál era la mejor forma de hacerlo, he decidido hacer una cosa y es acabar la bragueta. O sea, me he engorilado y entre que tal, estoy con la cámara, no puedo estar al 100% concentrado en lo que estoy haciendo porque tengo que estar pendiente de si el plano, que si ahora tengo que explicar esto, que si ahora aquello. Entonces he decidido, mira, voy a hacerla. Aún no me siento capacitado como para explicaros bien cómo hacer una bragueta, porque os prometo que se me ha complicado una locura. O sea, llevo desde las 12 intentando solucionar esto y son las 2:11, pero por fin la tenemos aquí. Esto ya está completamente funcional, con su vista por detrás. Ya os digo, he seguido el mismo tutorial que os voy a poner debajo de en la descripción. Entonces, de verdad, podéis usar ese tutorial y ya cuando me vea más capacitado os haré un tutorial yo. Para la próxima yo creo que puedo hacerlo bien, porque hoy he identificado algunos errores que he podido solucionar. Así que nada, lo dejo por hoy. Nos vemos mañana. Seguramente mañana ya acabemos prácticamente el pantalón, porque ahora que ya está hecho lo más complicado, solo queda unir el trasero con el delantero, unir la entrepierna con costura inglesa, que creo que será lo más complicado de lo que queda, y luego ya unes los laterales, la cinturilla, si todo va bien no tiene que dar mucho problema, y pues poquito más. Así que nada, vamos a hacer una transición rápida y nos vemos mañana con prácticamente el final de lo que es este pantalón. Ya estamos otra vez por aquí, un nuevo día, una nueva oportunidad de cagarla con este pantalón. Lo primero, perdón, porque ayer la verdad colapsé un poco con el tema de la bragueta. Sabía que me iba a salir mal y yo creo que lo manifesté lo suficiente como para que me saliera mal. Que realmente no me salió mal, simplemente se me complicó más de la cuenta. O sea, me tiré como 3 horas haciendo una bragueta cuando probablemente en 20-30 minutos puedes tenerla fácil. Pero bueno, ya estamos por aquí, ya lo hemos hecho, lo hemos solucionado, todo ha quedado bastante decente, así que guay, estoy contento. Creo que es de las mejores braguetas que me ha quedado hasta ahora. No te diría la mejor porque aún hay algunos fallitos, pero bien, creo que lo estamos mejorando. Pero bueno, ¿qué es lo que sigue ahora? Pues ahora mismo lo que sigue es el montaje del pantalón entero. Es decir, acabamos ya lo que es la fase de montaje del delantero. Delantero queda completamente montado y ya toca unir las dos partes del pantalón, que por cierto ya me he adelantado. Básicamente lo que vamos a hacer ahora es la costura inglesa en la parte de la entrepierna. No sé si se aprecia en cámara, pero yo ya la he unido con sus pinzas. O sea, esto ya está unido al delantero, ya los tengo los dos aquí, y básicamente vamos a hacer la costura inglesa que os expliqué al principio del vídeo, la que hicimos en la parte trasera con el canesú y demás, pero en la zona de la entrepierna. Mucha gente hace esta costura en los laterales del pantalón porque les gusta que quede ahí. Yo prefiero que quede en la parte de dentro, que es la que sufre más fricción, la que tiene que ser más fuerte, entonces prefiero que sea esta costura la que esté dentro y no fuera, ¿vale? Ya que esta costura necesitas que el pantalón esté abierto para poder hacerla, entonces por eso no se puede hacer en los dos lados. Así que nada, arrancamos hoy con esto, luego uniremos los laterales del pantalón tal cual están y ya lo último que nos quedará será la cinturilla. Luego de la cinturilla obviamente vienen los ojales, los bajos, los detalles para acabar el pantalón, pero bueno, eso vendrá después. Así que vamos a ponernos ahora con la costura de la entrepierna. Por cierto, que casi se me olvida, a veces te puede pasar esto de aquí. Si te fijas, en este lado, tanto delantero como trasero, me han cuadrado perfecto, o sea, van a la perfección. Pero en este lado se aprecia que hay un desnivel ahí. Esto puede darse por muchas cosas. En este caso yo creo que es por los márgenes de costura que le di al tiro, que como al final con la bragueta tuve que improvisar un poco, no lo hice exactamente como yo lo había patronado. Como estas cosas os pueden pasar y puede que os rayen un poco porque ¿qué hago? ¿Corto? ¿No corto? Lo mejor es que lo dejes conforme está y luego cuando vayas a hacer el bajo intentas que todo te quede simétrico y medido y ya una vez esté colocado o hilvanado o con agujas o lo que sea, ya ahí cortas, pero yo no cortaría antes, ¿vale? O sea, así conforme está, intentar nivelarlo no lo haría porque entonces el pantalón te va a quedar de lado, ¿vale? Ahora que ya hemos cosido a 2 centímetros como hicimos con el canesú, vamos a intentar plancharlo abierto y luego cortaremos uno de los lados. Yo siempre suelo cortar el del trasero porque me gusta que la costura vaya hacia ahí, pero se ve menos, entonces cortaremos
cortaremos y ya haremos como el doblez planchando y demás. Lo intentaremos mantener porque en este caso es un poco más endeble. Es más complicado mantener una costura cerrada solo con el planchado cuando es tan larga. Entonces lo plancharemos, intentaremos mantenerlo con agujitas y demás y ya le pasaremos los 2 pespuntes de carga por encima, ¿vale? Así que vamos allá. Como estaréis viendo en pantalla ya lo tenemos todo asegurado. Le he puesto unas agujitas en horizontal para que se quede sujeto. Lo he planchado mucho y en la zona del centro, que es donde más pliegue hay, ya le he hecho yo un punto a mano para que se quede sujeto, porque muchas veces esta zona es súper complicada de pasar. Así que de esta forma ya me aseguro que no va a pasar nada. Y nada, ahora hay que pasarle por el otro lado la puntada de carga y ya tendríamos esto hecho, que era lo más complicado de lo que nos queda. Así que lo siguiente va a ser un paseo. Espero, no quiero gafarlo. Ya hemos terminado lo que es la costura cargada de la entrepierna. Se me ha complicado un poco en algunos puntos, pero bueno, mejor de lo que de normal me suele suceder con esto. Es un poco complicado que no se te abra, es un poco complicado acertar todas las puntadas, que te queden rectas. O sea, imaginaros, para esto hay una máquina especial que se encarga de hacer este tipo de uniones. O sea, hasta ese punto esto es complicado, ¿vale? O sea, hay una máquina que se encarga de hacer solo eso, por lo que hacerlo a mano es bastante difícil. Pero bueno, me ha salido bastante bien. Me he cargado una aguja, es lo más normal, os pasará constantemente. Tened agujas de repuesto porque las máquinas llegan hasta donde llegan. Yo este tipo de costuras también las he hecho con la doméstica. O sea, si tratas bien la doméstica y lo haces poco a poco, con una doméstica también puedes hacer este tipo de cosas, pero evidentemente una máquina industrial siempre va a ser mejor. Y nada, ahora solo nos queda unir los laterales a 1 centímetro. Básico, costura abierta, no nos vamos a complicar en los laterales, es la costura más sencilla. Y luego la cinturilla, que la cinturilla hay que coser la parte, creo que la voy a entretelar si tengo entretela de sobra, no lo sé. Y nada, una vez pongamos la cinturilla ya son las tonterías finales, que son pues lo que os he dicho antes, botones, los bajos, que yo creo que para el ojal iré a casa de un colega que tiene una ojaladora industrial, que eso es increíble. Si voy os lo presentaré porque eso es una barbaridad y también es un tío que sabe mucho y que seguro que os va a molar. Así que vamos a acabar esto y yo creo que por hoy ya lo tenemos bien porque la cinturilla me gustaría ponerla con calma, entonces igual la pongo esta tarde. Hoy tengo que salir a hacer cosas, así que vamos a ver qué tal. Ya he terminado de hacer la costura lateral, también he planchado, que al final planchar es sencillo, es planchar en costura abierta. Se ha quedado increíble, de hecho ahora os enseñaré a detalle cómo queda por dentro, porque al haber puesto el bies blanco parece que sea como el ribete del Selvage Denim y eso increíble, detallito de calidad. Pero ¿sabéis qué es lo mejor de haber cerrado ya y de este momento en el que ya prácticamente has acabado? Que ya puedes ver cómo te queda el pantalón, porque sí, puede que se te caiga un poquito porque la medida de la cadera es diferente a la de la cinturilla, pero es que ya puedes verlo y evidentemente si estoy contento es porque ya lo he visto y es que me queda increíble. O sea, estoy muy contento del resultado. Creo que son los primeros pantalones que me gusta cómo me quedan de los que me he hecho yo. Una locura. En pantalla estaréis viendo más o menos cómo me queda para que podáis opinar qué os parece. Pero bueno, esto no ha acabado todavía. Aún queda lo que os he dicho antes. Cinturilla, bajos... Bueno, no os voy a repetir que parezco un loro. Os he repetido las mismas cosas 157 veces. Y nada, voy a parar por ahora porque tengo otras cosas que hacer. Tengo que grabaros vídeo, tengo que poner a editaros el vídeo de hoy. Y quiero parar ya, que si no me engorilaré, acabaré el pantalón, pero no haré nada de lo que me corresponde. Ninguna de mis responsabilidades. Y esta tarde quizá me ponga a hacer la cinturilla, ¿vale? O sea, la cinturilla aún hay que prepararla, tendría que haberla preparado antes. Y algo que se me ha olvidado preparar y que no he hecho todavía es la cinta de las trabillas. Yo por lo general no hago trabillas porque es algo, no sé, es como una manía que tengo, nunca lo hago, pero para este proyecto sí que quiero hacerlo. Y eso tengo que patronarlo, cortarlo y coserlo, que se me ha olvidado por completo. Sí que es cierto que es rápido, es una recta y luego ir cortando, pero da igual, o sea, no lo he hecho. Así que nada, supongo que esta tarde acabaré de preparar estas cositas, lo dejaré todo medio encarado y si no el sábado, el domingo por la mañana y tal, lo acabo todo. Y ya tenéis el resultado de los pantalones y la semana que viene a finales espero que todo esté vídeo de YouTube. Así que como he hecho hasta ahora, transición rápida y nos vemos en el siguiente momento en el que me ponga a coser. Ok, ya estamos otra vez por aquí. La verdad es que se me ha enquistado un poco el final de este proyecto porque han pasado 4 días desde la última vez que me puse a coser. El proyecto está así, tal cual, conforme lo dejamos, o sea, no he hecho nada más. Y no sé, es algo que me pasa mucho y es curioso porque ya cuando casi lo tengo acabado, que es cuando debería de apretar y acabarlo, es cuando me lo dejo. Pero bueno, también es cierto que han venido fiestas de por medio, ha sido un poco complicado, pero hoy vamos a ir a lo que nos toca. Tuve un problema, que creo que es en parte por lo que decidí dejarlo un poco apartado, y es que comprobé el recorrido de la cinturilla y me faltaban 2 centímetros.
centímetros, que eran los 2 centímetros que le añadí de costura. Entonces tenía que volver a patronar las cinturillas, cosa que ya he hecho. De hecho, ya las tengo por aquí cortadas, solo son 1 centímetro más ancho para que me encajen a la perfección. Y nada, voy a ponerme a coser ahora la cinturilla, y una vez la cinturilla esté montada, solo habrá que colocarla en el pantalón. Coser una cinturilla es muy sencillo, simplemente tienes que poner cara buena con cara buena y coser 1 centímetro con la forma de la cinturilla. Para darle la vuelta y que se quede bien, cortaremos las puntas y la plancharemos, y poquito más. Lo único que os diría es que al principio, en vez de empezar directamente desde aquí abajo, empecéis 1 centímetro arriba, porque luego para colocarla en el pantalón os resultará mucho más fácil. Así que nada, vamos a empezar con esto. Ya tenemos la cinturilla completamente planchada y cosida, ¿vale? Así que lo siguiente será comprobar recorridos para ver si te cuadra, ya que en este punto es muy fácil engorilarse y digo, bueno, me pongo ya locoso. No, vamos a comprobar el recorrido, a ver si cuadra, para que sea más fácil deshacerlo ahora. Luego, cuando ya la tengas casi colocada, vemos que nos va bien, y si nos va bien ya, cosemos. Coser una cinturilla es muy sencilla del método en el que lo voy a hacer yo. Yo lo que voy a hacer es lo siguiente. Voy a colocar la cara buena de la parte que va fuera en la parte de fuera del pantalón, haremos todo el recorrido, y la parte de dentro lo que voy a hacer es ponerle un bies y dejaremos el bies puesto. O sea, no vamos a hacer el típico dobladillo, porque tú cuando coses una cinturilla te tendría que quedar esto, así como hacia adentro los dos lados. Pero en este caso no, en este caso va a ir hacia adentro un lado, esto se queda hacia adentro y esto de aquí se quedará hacia abajo con el bies. Entonces por dentro se verá un biesito muy bonito, ya veréis cómo queda, y es muy sencillo, porque al no tener que cuadrar las costuras para que esto se quede hacia adentro, no tiene más, ¿vale? Luego pasamos un pespunte de carga alrededor y listo. Así que nada, ahora veis cómo queda y entenderéis un poco qué es lo que os estoy diciendo, y si hay alguna duda me lo podéis preguntar e intentaré explicaroslo también. O sea, al final es muy difícil explicar todo esto por aquí. Si hay alguna duda de, pues mira, el paso que más se me ha complicado es el de poner la cinturilla, el de la bragueta, el de tal, os intentaré hacer un tutorial específico de cada uno de los pasos que se os compliquen, ¿vale? Así, pues bueno, yo tengo más contenido y vosotros pues también lo sabéis hacer mejor. Ok, ya la tenemos casada. He tenido que hacer un pequeño ajuste porque se me iba demasiado, pero ya está toda hecha, ¿vale? Básicamente lo que he hecho ha sido poner agujas por todo alrededor, así que nada, ahora lo que vamos a hacer es coser a 1 centímetro y ya lo tenemos listo. Pondremos el bies, que el bies es muy fácil de poner, y ya está. Ok, ya tengo la cinturilla colocada, aún me falta coserla para el final, pero me he guardado esto para poder enseñároslo. A ver, este paso de aquí, que es hilvanarlo, os lo podéis saltar, pero yo os recomiendo que lo hagáis porque así tenéis más control sobre la propia cinturilla, ¿vale? Y lo que os decía, como veis, por dentro esto queda tal que así, ¿vale? O sea, queda levantado, aquí debajo está todo y se queda con el bies que le he puesto, que se queda precioso. A mí me encanta cómo queda este bies, ¿vale? Entonces, yo lo que voy a hacer ahora es pasarle la puntada de carga por aquí, ¿vale? De forma que por dentro acabará cosiendo esto de aquí y se quedará fijo. Entonces la cinturilla se queda abierta por un lado y cerrada por el otro. Cerrada completamente, pero bueno, me refiero a abierta en el sentido de que esto se queda así, sin cerrarse, y ya está, cinturilla hecha. Luego solo tendré que pasar la puntada de carga por el resto de la cinturilla, hacer el ojal, hacer el botón, y el pantalón prácticamente está hecho. Me faltarán los bajos, pero bueno, pero al final, ya os digo, lo del hilvanar no hace falta que lo hagáis, pero yo os recomiendo que lo hagáis. Ya está la cinturilla puesta. La verdad es que creo que me queda bastante bien, aunque sí que es cierto que voy a tener que apretar un poquito de más con el botón. Más que nada porque creo que ha quedado un pelín anchita, pero bueno, nada que no se pueda solucionar. Faltará poner por encima las trabillas, que no sé si las pondré, porque no es algo que se me den muy bien, y como me está quedando todo genial, pues bueno, supongo que lo probaré solo por vosotros. Y ahora, hasta que consiga el botón y pueda poner todo, ojal y demás, me voy a poner con los bajos, que es lo último que nos queda. Esto es muy sencillo, solo hay que coser el bajo como si hicieras un arreglo para pantalón. Yo lo que voy a hacer va a ser planchar por aquí justo, o sea, a ras de esta línea, y luego meteré los 2 centímetros que me sobran dentro, o sea, como hicimos, creo que lo hicimos en alguna otra parte del pantalón. El pantalón me queda de locos, al menos yo creo que me queda muy bien. Así que nada, acabamos los bajos y ya lo siguiente serán los detalles. Pronto veis el resultado final, o sea, lo siguiente ya será que me veáis el resultado con un outfit o lo que sea, que eso obviamente lo veréis en mis redes sociales más enfocadas a lo que son looks y cómo estilizar cosas y demás. Esto pues es pura confección. A falta de los detalles finales, como son el botón, que no tengo, y las trabillas, que ya veré si las hago, este sería más o menos el resultado final del pantalón. La verdad es que estoy hiper contento, creo que es el mejor pantalón que he hecho hasta ahora. Tiene muchos fallos, como todo lo que hago, porque estoy empezando y estoy aprendiendo sobre la marcha. Hay mucha prueba y error en este tipo de pantalones, y creo que eso es lo más importante, el aprender a hacer las cosas y a equivocarse, porque si no te equivocas y te sale todo bien desde el principio, olvídate, no vas a aprender nada. Aprendes equivocándote y teniendo que volver a hacer las cosas
cosas un millón de veces. Yo la verdad es que estoy muy contento con el resultado de estos pantalones. Sinceramente me flipan. Seguramente para cuando tenga editado este vídeo ya haya podido salir a rockearlos en algún momento, entonces os pondré por encima fotos, vídeos y movidas de cómo quedan puestos. También os voy a intentar meter full detalles de cómo está por dentro, de cómo se ve todo el pantalón, pues para ser lo más realista posible. Hay algunas cosas que se ven más sucias por dentro, otras cosas que se ven un poquito más limpias, pero en general estoy bastante contento de lo que es el resultado final. Es que flipad con este pantalón, o sea, es súper ancho, mantiene súper bien la forma, que es lo que más me gusta de lejos. Y bueno, evidentemente esto no es una despedida, así que breve transición y nos vemos cuando ya esté el pantalón completamente terminado. Han pasado unos cuantos días desde el último clip que grabé de este vídeo. Siempre me pasa que al final de los proyectos me tiro un tiempo pensando si quiero acabarlos así o qué quiero hacer con ellos, por eso no acabo de tomar las decisiones y como que lo acabo dejando un poco de lado, entre comillas. Lo último que hice fue ponerle el botón Yellow Hall, como veis por aquí. Le puse un botón negro bastante chulo y luego el ojal lo hice con la máquina que tengo ahí detrás. Y es cierto que intenté ponerle trabillas, pero siempre me pasa lo mismo y es que mi máquina no soporta el tema de las trabillas. Creo que es demasiada cantidad de tela o no entiendo, pero se me hizo imposible coserlas. Me tiré una tarde entera intentando coser las trabillas. De hecho, tengo las trabillas por aquí y como veis por detrás están terribles porque se enredaba todo el rato el hilo. O sea, por delante, pues bueno, me dio bien, pero por detrás es que, no sé, no me gustaba nada. Y luego cuando desistí de hacer eso, que simplemente dije, pues bueno, las voy a coser así, como no se ve, está por detrás, bueno, es lo que hay. Tampoco me las cosía la máquina al pantalón. Entonces dije, mira, no me voy a complicar, no voy a hacer las trabillas. Además, algo que me dijo un muy buen amigo mío es que es un gran flexeo el llevar un pantalón sin trabillas porque significa que te lo has hecho a la medida y si no se te cae el suelo es que va perfecto. Por lo que estáis viendo en pantalla es el resultado final y cómo me queda. Os voy a grabar algunos planos de cómo me queda con algún outfit puesto así un poco más chulo. Y bueno, también aparte de enseñaros cómo me queda puesto, os voy a intentar enseñar también los detalles interiores, el cómo ha quedado todo, el bies, la cinturilla, todos los detalles que a lo mejor no os he podido ir enseñando a lo largo del proceso para que veáis cómo ha quedado porque yo estoy bastante orgulloso del resultado. Estos pantalones, si todo va bien, tengo pensado estrenarlos en Scrapworld, sitio en el cual espero conoceros a muchísimos de vosotros porque al final el hacer todo este proyecto ha sido para eso. Ah, y antes de pasar a la despedida, me gustaría comentar una cosita. Voy a intentar invertir en que esto quede bonito para los próximos vídeos, pero estáis viendo la realidad de mi día, o sea, no vivo en un casoplón, vivo en un pisito y esto pues es lo que hay, o sea, hay muchas cajas, ¿vale? No sé, supongo que esto forma parte de la magia de intentar hacer las cosas de la forma más realista posible. Ahora sí os dejo con la despedida. Así que nada, sin darle muchísimas más vueltas, este ha sido todo el resultado, este ha sido todo el proceso, con sus más y sus menos. Sé que quizá no ha sido el mejor tutorial que veréis o que conoceréis a lo largo de vuestras vidas, pero está dentro de las capacidades que tengo ahora de coser y hacer este tipo de cosas. Estoy bastante contento, creo que podrá quedar un muy buen vídeo. Sin duda, de todos los proyectos ha sido el que mejor me ha salido y del que más orgulloso estoy, por lo que, no sé, al menos creo que esta vez ha sido diferente y creo que será muy bonito el que vosotros podáis verlo también. En la descripción os dejaré todo lo necesario e intentaré currarme una descripción tocha para que tengáis toda la información que podáis necesitar ahí abajo. Y si tenéis algún tipo de sugerencia de cosas que creéis que puedo mejorar, cosas que creéis que pues, se han hecho un poco más aburridas, un poco más tal, o si os gustan este tipo de vídeos así conforme son, también me gustaría mucho el feedback. Este va a ser mi primer vídeo de YouTube. Quiero saber todo lo que os gusta y también un poco conoceros un poco más en el sentido de, yo qué sé, conocer a mi audiencia y saber qué es lo que quiere, pero un poco esta es la dinámica que quiero tener en este tipo de vídeos. Intentar ser un poco más yo, intentar enseñaros las cosas que hago, cómo las hago, con mis errores, con las cosas buenas, intentar ser sincero con vosotros y que veáis un aspecto de mi vida diferente al que veis en mis otras redes sociales, que todo parece un poco más medido. Así que bueno, esto ha sido para mí un gusto y espero seguir haciendo este tipo de vídeos. Y llegados a este punto yo me despido ya, por lo que, como siempre, muchas gracias y nos vemos en la próxima.